un nuevo podcast live de la semana. Yo estoy súper feliz, súper emocionada. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto tiempo llevo esperando este día. Ustedes más o menos han visto la evolución de todo lo que ha sucedido durante el año pasado y este año, tanto en mi vida como en el proyecto que les hemos traído para ustedes el día de hoy, como un lanzamiento muy especial y muy esperado. Estoy muy emocionada de poderles contar esto, pero vamos hasta el final porque hoy vamos a tener un invitado súper especial que de hecho es uno de los mentores de nuestra plataforma, que ya les iremos contando. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Él es Edwin González, él es el gerente de Arca Consultoría Empresarial. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, que es cómo ha evolucionado el decreto 920 y todo el régimen sancionatorio aduanero desde el 2023 hasta hoy. Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro súper invitado. Hola, Edwin. Hola Manuela, ¿cómo estás? Muy buenas Qué noches. bueno tenerte por acá, por fin. Llevo muchísimo tiempo queriendo que estés en este espacio, poderte invitar. Estoy muy emocionada de poder contar contigo el día de hoy. Bienvenidísimo. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. No habíamos podido cuadrar agendas, pero bueno, qué bueno y qué chévere hoy un día tan importante para ti, para Cefacomex, que hoy está lanzando los cursos y diferentes proyectos que estamos lanzando este año, del cual hablaremos ahorita más adelante. Bueno, no, bienvenidísimo y qué rico que estés acá. Hoy les estaba contando a las personas que vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo ha evolucionado el régimen sancionatorio aduanero en Colombia. Y a las personas que se queden hasta el final pendientes, que les vamos a dar unos regalos súper importantes aquí, Edwin y yo. Así que bueno, esperen hasta el final y ya les vamos a contar la dinámica. Ahorita sí, Edwin, cuéntanos primero, antes de empezar a hablar del tema, por favor, un poquito sobre ti, un poquito sobre Arca Consultores, para que las personas también ubiquen tu empresa y todo lo importante que aportas a la economía del país. Bueno, Manuela, Arca es una empresa que creamos hace 7 años. Llevamos desde el año 2018 realizando temas de asesorías en comercio exterior y aduanas, en prevención de lavado de activos, en capacitaciones, y cada vez tratamos, digamos, de dar como más herramientas a este sector aduanero. Tenemos unos grupos de WhatsApp, compartimos conceptos, compartimos normatividad, hacemos cursos, hacemos capacitación, y estamos en diferentes proyectos, digamos, de los temas aduaneros y de comercio exterior. Entonces, pues básicamente eso es Arca, un equipo que ha ido creciendo y que hemos ido ahí forjando entre todos. Aprovecho a saludar al equipo de Arca que están en este momento, muchos de ellos conectados. Y no, nada, muy contento de verdad por esta labor que estamos haciendo desde Arca. Bueno, bueno, tú también vas a hacer un curso en mañana, si no estoy mal, es mañana el curso, ¿no? El jueves es un nuevo producto o servicio que estamos haciendo que lo hemos llamado TAP, que es un taller aduanero práctico, que queremos tratar de hacer una nueva metodología. Hablábamos antes cuando estábamos preparando esto que pues si Apple saca pruebas, pues nosotros estamos haciendo también una prueba. Queremos hacer un evento, es un grupo reducido de personas interesadas en el tema. Vamos a hacer un taller muy práctico, vamos a hacer ejercicios de calcular las sanciones, cómo se calculan las fechas con el fin de evitar y sobre todo de prevenir que no se materialice el riesgo de la sanción o de la aprehensión. Entonces, es el próximo jueves, es el primer TAP. La idea es que vamos a hacer uno mensual. Y vamos a empezar a explorar este proyecto y al final de este live vamos a tener una sorpresa con Manuela para hablar de este TAP. Bueno, y también aprovechar para contarles que yo también voy a estar acompañándolos allá como asistente, por supuesto, y vamos a tener una dinámica súper especial para hacer el lanzamiento oficial de Cefacomex de manera presencial también, porque Edwin tiene un curso en Cefacomex sobre allanamiento y gradualidad en el régimen sancionatorio aduanero, y ya vamos a hablar un poquito más de él, que justo también implica este tema del día de hoy, que es el régimen sancionatorio aduanero, y el allanamiento hace parte dentro, digamos, que de este tema. Entonces, ahora sí, ya entrados en materia, Edwin, cuéntanos un poquito esta evolución que ha tenido el régimen sancionatorio aduanero desde el año 2023 hasta hoy y por qué es importante que estemos actualizados. Bueno,
Pues lo primero es que pues con la sentencia de la Corte pues no va a haber nueva evolución. Muchas personas cuando lo anunciamos nos decían, pero ¿cuál evolución si no hay nueva? Recordemos que en el decreto 920 se crearon unas obligaciones categorizadas, el cual era el gran reto para la administración enmarcar en esas conductas sancionables de las nuevas obligaciones que se fueran a generar. Desde que se expidió ese decreto 920, pues han existido muchas zonas grises, han existido algunos interrogantes, algunos procesos de la administración que nos han llamado la atención en cuanto a su aplicación. Y lo que podemos decir es que desde ese decreto 920, ¿qué ha pasado? Pues como todos sabemos, salió el famoso decreto 659, que creó las nuevas obligaciones categorizadas que desafortunadamente no han entrado a regir. No han entrado a regir las sanciones para las declaraciones de ingreso, porque todavía estamos dentro del cronograma del nuevo sistema informático aduanero. Entonces no ha entrado a regir. Hay unas sanciones para las agencias, todas las operaciones de zona franca, que las enmarcaron en esas famosas obligaciones categorizadas. Recordemos que había unas categorías en la cual se establecía que si que si existía una nueva obligación para poder enmarcar una sanción, pues se iba a tener que dejar en una obligación categorizada. Entonces, salieron esas obligaciones categorizadas en el decreto 659. Como aún no ha entrado a regir, pues todavía no han empezado a regir esas obligaciones categorizadas. Pero hablábamos cuando estábamos preparando este live y decíamos, oiga, pasó algo que llama la atención. El año pasado, en agosto, salió la nueva obligación, porque es que no está tan claro si es una obligación la de transmitir la información de las declaraciones andinas de valor. Primero salió una obligación vía resolución que debería ser, ustedes los abogados nos han enseñado que debería ser vía decreto. Y si era vía decreto, pues esa era la oportunidad para también establecer una obligación categorizada. Y cuando uno ve la resolución, en el considerando hablan de la obligación informal, pero no la del numeral 4 del decreto 90, sino la anterior que no estaba vigente. Entonces, hoy en día, ahora estamos teniendo una nueva obligación que ha tenido algunos, digamos, inconvenientes en el inicio de esa transmisión, pero en nuestra opinión no está muy clara cuál sería la sanción y si existiera una sanción. Recordemos que dentro de las categorías hay una sanción por allá residual y es que si existe una obligación que no tiene sanción, se va por la categoría 4. Entonces, estamos esperando, digamos, que la administración defina eso, si hay claramente una sanción. Esperamos que lo definan rápido porque llama la atención por todos los problemas que han existido por las credenciales, por la AF, pero creo que era una oportunidad que tenía la administración de estrenar esas obligaciones categorizadas que no la hizo, pues lo hicieron vía resolución. Entonces, eso digamos con respecto al tema de qué ha cambiado desde que se expedió el decreto ley 920, o de lo nuevo, mejor dicho. Claro, total. El régimen sancionatorio de verdad es muy poco explorado en el mundo del derecho, ¿cierto? Los abogados aduaneros que existen no son tantos y sucede mucho que las empresas por acudir a un abogado general no se defienden bien. ¿Cuál es la importancia de conocer el régimen sancionatorio desde el punto de vista jurídico, desde la misma norma, para poder aplicar correctamente este régimen y defenderse como empresa? Porque digamos que aquí también en este podcast estamos de cara al empresario y cómo poder ayudarle a entender un poco la norma que a veces es tan compleja. Pues mira, con la norma aduanera pasa algo y es que mm, diferente a otras ramas, yo aclaro que no soy abogado, eh, pero lo que yo he escuchado de los abogados, los que nos han enseñado a los abogados, es que a diferencia de otras ramas del derecho, en el derecho aduanero hay algo súper importante y es la operación y es el día a día. Y muchas veces cuando nos centramos solo en la norma jurídica y olvidamos la operación, la realidad operativa, pues vamos a entrar en un choque enorme. Entonces, algo que nosotros siempre decimos es, no podemos, la norma jurídica, el régimen sancionatorio no puede ir por un lado y la operación por otro. No son pocos los casos en los cuales una cosa es lo que dice la norma
Y otra cosa es lo que pasa en la operación, en la vida real. Tenemos un sistema informático aduanero que la aduana ha hecho esfuerzos desde hace 23 años de poder modernizar el sistema, pero vemos que la norma no es consecuente con el sistema en algunos casos. Entonces, creo que uno de los tips importantes para poder evitar y para poder prevenir eso es armonizar muy bien la operación aduanera con todo este régimen sancionatorio. Y una invitación importante es, y lo veíamos con el decreto 659, es a que el importador con su agencia de aduanas trabajen en equipo. Esto no es un tema de polos opuestos, no, al revés. Siéntense, importador, agencia de aduanas, planeen sus operaciones. Muchas veces se dice, no, es que la agencia de aduanas no hace eso. No, la agencia de aduanas, y conocemos muchas agencias de aduana profesionales que hacen una labor importantísima, que emplean mucha gente, que tienen unos procesos definidos, que son profesionales, que cumplen la gran función de ser auxiliares de la función pública aduanera, en la cual le dicen al importador, venga, venga importador, y hacemos eso. Pero no podemos desconocer que el importador tiene unas obligaciones en cuanto al conocimiento de la mercancía, en cuanto a la información. Hoy en día es muy fácil comprar unos pocillos. Antes uno tenía que viajar, ahora por internet entra y compra unos pocillos, y entonces la agencia de aduanas pregunta, ¿cuál es el grado de porosidad? ¿El grado de qué? Yo no tengo, no sé, no, eso a mí no me interesa. A mí me interesan unos pocillos bonitos que compré. No, hay que hacer una planeación operativa, hay que sentarse, hay que programar, hay que revisar muy bien las operaciones, más cuando ahora viene a portas un decreto 659 en el cual tenemos que trabajar mucho en la planeación. Entonces, uno de los mensajes importantes es que las agencias de aduana y los importadores deben trabajar en equipo. Esto no es un tema de tome y le doy para que haga, vaya y en la inspección previa levante la información de las descripciones mínimas. Y creo que uno de los pilares importantes es tener claro las responsabilidades y obligaciones de cada uno de cada uno de ellos para poder tratar y trabajar en prevenir ese riesgo del cual tú ahorita comentabas. Bueno, ¿y cuál es tu opinión, digamos, frente a estos cambios normativos que hemos tenido? Porque durante el 2023 hasta hoy hemos evolucionado mucho en materia normativa, aunque muchas cosas obviamente siguen igual, se pretende un cambio muy importante. Pero más allá del cambio sustancial, hoy vamos a hablar es del cambio del procedimiento sancionatorio aduanero que se dio en el 2023. Tú que conociste la norma aduanera y que la viviste día a día en la operación antes del 2023, ¿qué notaste que cambió? ¿Hubo algo que de verdad dijeras, venga, esto sí cambió o todo es exactamente lo mismo? Pues mira, cuando salió el 920, cuando sale la sentencia donde dicen, oiga, hay año y medio para que el Congreso expida una ley con el régimen sancionatorio, pues creo que el sector privado tenía muchas expectativas, muchísimas expectativas. Pensábamos que iba a ser un nuevo régimen sancionatorio, y cuando uno ve la estructura, creo que en un 90% es el mismo que veníamos con el decreto 2685. Algunos aspectos importantes que sí fueron nuevos, como las sanciones mínimas. Nosotros en aduanas no teníamos sanciones mínimas, o sea, las sanciones mínimas estaban en el régimen tributario, las sanciones mínimas en el régimen aduanero empezaron a existir ahora con el decreto 920. Sanciones mínimas que en algunos casos las minimizábamos y decíamos, bueno, sí, son 10 VTs, pero cuando ya hemos entrado en la operación empezamos a encontrarnos sorpresas. Sorpresas que por un error en que no puse unos fletes a un pedido de 40 declaraciones de importación, se me vuelven 40 sanciones mínimas. 40 sanciones mínimas. Este tema es gravísimo, y en enero conocimos un concepto donde la DIAN ratificó que la sanción, cuando era por declaración de importación, situación que es muy complejo, esas sanciones mínimas que antes, vuelvo y digo, no le veíamos tanto el tema tan grave. Entonces, ese para mí es uno de los temas que ha impactado. Hay otro que, si bien es cierto, no es una sanción, sí es una medida cautelar que genera aprehensión y que lo más grave podría generar cancelación a la agencia de aduanas, es el tema de la solvencia económica. Y la solvencia económica la dejaron dentro de las medidas cautelares, dejando algo que la solvencia económica se podía medir por cuatro cosas. Una,
por el capital suscrito en la Cámara de Comercio. El capital suscrito es una cuenta del patrimonio que está ahí, pero por eso no se pagan. Hoy en día las empresas no tienen en esa cuenta el patrimonio. Y la DIAN lo dejó ahí, luego lo agregaron, lo arreglaron un poco, dijeron que había libertad probatoria, pero ese tema de que el valor del capital creo que no le da ningún criterio para determinar si hay una solvencia económica o no. Dos, los estados financieros, pues, ¿qué importador va a querer aportar los estados financieros para un tema de solvencia económica? Tres, los estados financieros del último año. ¿Qué pasaba? Porque es que la norma en cuanto a solvencia económica dice al momento de la operación de comercio exterior. Hacemos el corte en diciembre. Resulta que en marzo me entregan los nuevos estados financieros. Por allá en agosto se verifica que no hay una solvencia económica. ¿Cómo hago para llegar a esa solvencia económica? Y eso es uno de los temas que se le ha planteado a la administración, que igual existiera una guía, algo para poder orientar, digamos, al importador, a la agencia de aduanas y a todos los que se podrían ver afectados. Adicionalmente que tenemos un tema de solvencia económica con dos términos muy parecidos pero diferentes, que es la capacidad económica y la capacidad financiera. Temas que estaban por allá en OEA, temas que estaban por allá para las agencias de aduana, pero hoy en día todavía no está claro, en mi opinión, qué es solvencia económica. Y no son pocos los casos en los cuales están existiendo retención temporal de mercancías para mirar un tema de solvencia económica y muchos casos desafortunadamente no han salido bien. Y no han salido bien porque han llegado el perito, el financiero y la administración dice qué pena, y para mí no hay solvencia económica. Entonces yo creo que ese es un tema de las zonas grises que se deben aclarar. No, y qué pena te interrumpo ahí, porque hay algo muy importante frente a la solvencia económica y es que hasta compulsan copias a la fiscalía por un posible lavado de activos. O sea, es gravísimo. Y el problema es que, de hecho, esta semana estuvimos ingresando un cliente a una agencia de aduanas y la agencia de aduanas le pidió los estados financieros al último corte, máximo septiembre-octubre. No los tenían, no los tenían, no los tenían, pues nunca los enviaron y la operación prácticamente quedó en abandono porque no pudieron hacer la comprobación con la agencia de aduanas y las agencias de aduanas están de verdad diciéndole a la gente, por favor, necesitamos los estados financieros. Las empresas no los entregan, dicen que eso no está en la norma y ahí no hay una agencia de aduanas que los acepte como clientes. Entonces, ¿cómo ayudarle a entender a los empresarios la importancia de aportar esta información a las agencias de aduanas? Mira que tú tocas un tema importante y, y desafortunadamente para las agencias de aduana han tenido que renunciar a proyectos importantes y proyectos que uno puede decir, oiga, es un proyecto que tiene todo un tema de crecimiento, pero yo no voy a poder ser irresponsable como agencia de aduanas, vincular un cliente el cual no puedo tener la documentación clara que exista una solvencia económica, porque es que me da la cancelación a la agencia de aduanas. Y desafortunadamente el importador dice, oiga, pero es que mire que yo tengo un contrato, me lo van a... No, desafortunadamente no lo puedo hacer. Y es que acá es importante, digamos, con los clientes de nosotros que son agencia de aduana, nosotros les decimos, sí, muy chévere, es un negocio importante, es una empresa que va a llegar, que seguramente va a tener una inyección de capital a futuro, pero uno no puede exponer el patrimonio de empresas que llevan muchos años en este negocio, dando empleo, sufriendo, siguiendo sanciones, haciendo programas, haciendo inversiones, por un cliente que sí, que puede ser una gran operación. Entonces, aquí sí el empresariado tiene que entender que desafortunadamente ese tema de solvencia económica hay que cumplirlo, hay que aportar los documentos y ese es uno de los controles que tienen las agencias de aduana, que se respaldan con las agencias de aduana. Eh, lo dice ahí la doctora Mercedes, a quien le enviamos un saludo, las nuevas inversiones se quedan ahí porque dicen, oiga, voy a invertir en Colombia, estamos tratando de promover inversiones. Y el nuevo inversionista dice, no, pero es que yo todavía no tengo, estoy en un proyecto, ¿qué hago? Entonces, ese tema de la solvencia económica es muy complicado y cuando nos encontramos con asesores del importador, pues vamos a tener alguna discusión porque le vamos a decir, con el dolor del alma, sí, muy chévere, es el proyecto de la vida, con eso la va. Pero si no hay una seguridad jurídica por parte de la agencia de aduanas, la recomendación siempre ha sido es abstenerse de entrar en esos No, y negocios. es que lo que pasa es que en la normatividad aduanera que tenemos vigente no hay como una
una fórmula para poder probar la solvencia económica. Ah, es que usted tiene que hacerlo, importar o tener comprobado un patrimonio líquido del 200% o el 300% del valor de la mercancía. No dice. Entonces, la solvencia económica se vuelve un concepto muy etéreo, muy subjetivo. Y aquí nos hacen una pregunta y es que si podemos, digamos, explicar un poquito el por qué o cuál es la finalidad de probar esa solvencia económica a la DIAN solicitando los estados financieros, porque claro, muchos empresarios dicen, pero ¿por qué le voy a? Es más, ni siquiera los tengo listos. Entonces, ahí, ¿cómo se les explica a los empresarios la importancia de aportarlos y por qué los piden? Esto se planteó muchas veces cuando se empezó a hablar del 920, se le planteó a la DIAN que no entendíamos eso. O sea, yo creo que hay un, hay un punto fundamental y es el saber el origen de los fondos. Creo que el punto fundamental es el origen de los fondos. Desafortunadamente, como quedó redactado, con una zona gris que no sabemos qué es solvencia económica, es donde las agencias de aduana, con justa causa, tienen un temor enorme de entrar cuando yo no lo puedo soportar. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque la norma está así establecida. Y porque si bien es cierto, le genera la aprehensión de la mercancía al importador, a la agencia de aduanas le genera la cancelación de la agencia de aduanas. El decreto 659, y hay que decirlo, le bajó un poquitico al tema porque dijo que si yo cumplía toda mi obligación de conocimiento del cliente, pues seguramente se va a entender cumplida esa obligación. Pero obviamente el objetivo es la prevención del lavado de activos. Pero había seguramente otras formas y no con un tema tan fuerte, tanto para el importador de perder su mercancía como para la agencia de aduanas, la cancelación. Y pongámosle una cereza a ese postre. Aparte de la solvencia financiera, la actualización del RUT. Y creo que en eso también hemos tenido que se equivocó el señor en poner un número. O que fue allá y dijeron que no existía o que no le había puesto el número de la oficina. Sí, uno entiende cuál es el objetivo, digamos, de la administración, el objetivo de la norma, y el objetivo de la norma era evitar que existieran empresas de papel. Pero uno escucha unos casos de verdad que son muy desafortunados, muy desafortunados. El año pasado salió un concepto que alivianó un poco porque le dijo, oiga, la administración debe ir a verificar, pregunte más un poquito, vaya y verifique, no es simplemente ir a mirar que allá no estaba. Si usted va y interroga, analice eso, que eso no logró. Pero el tema de la solvencia económica y el tema del RUT creo que es una de las cosas que más ha impactado dentro de este nuevo régimen sancionatorio. No, pues es que absolutamente. Y lo que sucede es lo siguiente, o sea, piénsenlo de esta manera. Digamos que es la manera en la que la DIAN lo ha pensado. Y es, bueno, usted me dice que va a traer una mercancía que vale $10,000, pero usted en los estados financieros tiene un patrimonio líquido de $2,000. Entonces, ¿usted de dónde va a sacar la plata para importar algo que vale 10,000? Entonces, digamos que por eso también hay que comprarlo, porque en Colombia no es un desconocimiento pues para nadie que existe el lavado de activos y que muchas empresas utilizan su nombre para hacer este delito, cometer este delito. Entonces, por eso es que hay que comprobar que tenemos no solamente para pagar la mercancía, sino también los impuestos y las posibles sanciones. Entonces, pues, qué bueno que habláramos de este tema, porque de verdad muchos de mis clientes no logran, o sea, hasta se ponen bravos, pero ¿por qué? Es que la agencia de aduanas lo que quiere es molestar, no, es un trámite, no ayudan. O sea, esto es importante. La agencia de aduanas puede perder su habilitación como agencia de aduanas por no haberlos verificado ustedes bien en cuanto a ese tema. Bueno, Eben, gracias por explicarnos eso. Ahorita, ¿qué más cambios consideras que son importantes conocer? Pues hay algo que lo llamaron muy Karol G, el CORA, que nosotros cuando veíamos el Comité de Revisión de Aprehensiones, la DIAN lo llamó CORA. Y un día viéndolo, bueno, es el famoso Comité de Revisión de Aprehensiones que tenía una implementación gradual. Ya el 2026 va a empezar el 100%. No conocemos actualmente cifras oficiales de cómo va eso, de si ha servido, de si es una herramienta que sirvió o que no sirvió, porque era una de las críticas que existía. Decíamos, oiga, pero ¿para qué un comité de revisión de aprehensiones si siempre le vaya la razón a la administración? Importante conocer esas cifras, importante que la Defensoría del Contribuyente diga, mire, hemos intervenido en tantos casos, se han logrado, porque los desconocemos. Y en estos temas tan delicados, pues es grave decir que si ha servido o no ha servido, hasta que no existan las cifras oficiales en los cuales cuántos comités de revisión y aprehensión han existido.
Hace un año, en las jornadas de Derecho Tributario Aduanero, se presentó y habían cifras de de 6 casos que se habían presentado en ese momento que estaban esperando, en los cuales eran 3, en los cuales habían recomendado que aprendieran y 3 que habían recomendado. Pero como es una recomendación, pues no sabemos, entonces eso, digamos, como tema nuevo. Y otro tema nuevo que ha sido es la gradualidad. Y la gradualidad que en mi opinión no se ha aplicado muy bien. Nosotros tuvimos, las personas que manejan operaciones por Bogotá, sabemos que hubo unos programas de fiscalización específicamente con TLC Estados Unidos, el cual la administración estaba aplicando la gradualidad de poner la sanción más grave más el 20% cuando aquí era un tema de declaración de importación, razón por la cual no se debía aplicar esa gradualidad. Adicionalmente, por un indebido procedimiento que estaban haciendo, porque automáticamente estaban cobrando, estaban haciendo liquidaciones oficiales, cobrando tributos aduaneros, imponiendo la sanción, cosa que afortunadamente la aduana entró, hicieron un comité en la aduana de Bogotá y archivaron varios procesos, entendiendo, digamos, que habían utilizado mal el procedimiento, que estaban liquidando mal, digamos, utilizando esa gradualidad de sanciones, que fue algo nuevo, que antes teníamos la gradualidad, que la gradualidad aumentaba cada vez que yo tenía sanción, ahora lo que hace es disminuir el beneficio que yo tengo del 20 al 40 al 60 y pasarlo al 40 al 60 80 y que vamos a hacer la cuña, que ese es uno de los temas que hablamos nosotros en nuestro curso de Zafa Comics. Por favor, cómprenlo. Excelente, eso es muy importante que lo digas porque sí, de hecho el curso que hizo Edwin para ustedes en Cefa Comics ya se los voy a mostrar, te les voy a mostrar un poquito de la plataforma cómo quedó, eh, pues habla sobre el allanamiento de la gradualidad y cómo es importante nosotros, bueno, cómo podemos reducir una sanción, pero también hay que tener en cuenta que esa gradualidad, si nosotros fuimos sancionados anteriormente, pues va a hacer que nos aumente también esa sanción. Entonces, de pronto explícanos un poquito de por qué este curso es importante, pues más allá del curso, por qué es importante conocer el allanamiento como beneficio y la gradualidad como, no sé si un beneficio, no, eso no es un beneficio, como más bien una consecuencia de una sanción previa. El allanamiento es bueno y en mi colegio decían que la grandeza del hombre está en saber reconocer sus faltas. O sea, si yo ya cometí un error, ¿qué se va a seguir discutiendo o pelearlo o defender lo indefendible? Pues si yo ya cometí un error, vengo y me allano como tal, pero es importante que el allanamiento, y eso lo dejábamos en el curso de Cefacomis, debe cumplir 3 requisitos. Uno, reconocer, o sea, decir, oiga, yo cometí esta infracción. 2, pagar. Y 3, que a veces se nos olvida, haber cumplido esa obligación la cual estaba incumpliendo. Que muchas veces se nos olvida alguna de esas 3 partes. Eso es uno de los temas importantes que yo debo hacer para poder cumplir con el allanamiento. Ese es un tema. El segundo es quién se allana. Miren, mira, la cantidad de casos que nosotros vemos hoy en día, porque para la sanción del 10% de los tributos dejados de pagar se allanó la agencia de aduanas, cuando es una sanción del importador, son muchísimos. Entonces, aparte de eso que la administración no resuelve rápido ese allanamiento, entonces tenemos casos en los cuales 4 años después, 3 años después ya me dices que tengo un allanamiento en el cual se allanó fue la agencia de aduanas y tenía que ser el importador. Entonces, es indispensable saber quién es el que tiene que hacer este allanamiento porque es el sujeto sancionable. Nosotros enviamos hoy casualmente en el grupo de WhatsApp 350 sanciones tenemos. 350 sanciones que están definidas por cada sujeto sancionable y eso es uno de los pasos importantes que yo tengo que tener el allanamiento y eso lo hablábamos en el curso que está en Cefacomex. Digamos, ¿quién es el que se tiene que allanar? Es el responsable de esa obligación. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hablar con el allanamiento. Y lo más importante, recordemos que el allanamiento va a estar afectado por las sanciones que yo haya cometido 3 años atrás. Y si yo cometí más de 3 años, pues ya no me voy a poder allanar al 20, sino me va a tocar al 40. Y lo que establece la norma de la gradualidad, que a veces la redacción es bien confusa, es que si yo me allano al 20, no me va a sumar la gradualidad. Entonces, se premia, digamos, que yo vaya y evitemos el desgaste con la administración. Chévere que la administración actuara rápido y que si yo radicara un allanamiento me lo respondiera a los 15 días, a los 20 días. Chévere, con eso yo ya cierro ese proceso y ya cabe. No, desafortunadamente pasa 6 meses, un año, 2 años. También la administración tenía un reto con el famoso tema del INFAT.
El INFAD hoy en día tampoco lo están actualizando en tiempo real, que eso era algo que se esperaba para las dos partes. O sea, eso no es solo para los particulares, sino para la misma administración, para medir todos sus temas de riesgo. Y eso desafortunadamente todavía no está tan armonizado como nosotros queríamos. Entonces, en el curso que estamos en Cefa Comics, estamos hablando de eso, estamos hablando de esa gradualidad, de cómo allanarse, de cuál es, a pesar que no existe un procedimiento específico, cómo allanarme para poder lograr cerrar ese proceso y ya acabar eso. O sea, si la embarré, si cometí un error, pues de una vez acabarlo y salir ya de ese tema y no seguir ahí, digamos, con un proceso ahí pendiente que creo que es muy harto para todos los particulares. Bueno, muy bien. Estos temas son realmente importantes porque los importadores a veces desconocen lo grande que puede llegar a ser una sanción. Y bueno, en realidad, más allá de poner como en temor a la gente, ¿cierto? Más bien hablemos como de qué beneficios pudo haber traído esta norma, ¿cierto? Como yo como importador o exportador o usuario del comercio exterior me puedo beneficiar de los cambios que trajo el 920. Eh, Chévere la pregunta, muy chévere la pregunta. Por ahí hay un beneficio que después no fue beneficio. Estábamos contentos con el beneficio porque resulta que la sanción por documento de transporte dijo, por documento soporte, dijo que era por documento de transporte. Entonces antes nosotros teníamos que si se cometía, si estaba mal un registro, pues yo le aplicaba la sanción por cada declaración de importación y esta norma aclaró que era por documento de transporte. Pues creo que ya cuando empezó en la práctica empezamos a tener inconvenientes, porque un documento de transporte tiene 10 declaraciones, yo la embarro en dos, y entonces lo que dijo la administración, la embarró solo en dos, pero cuenta las 10. Entonces, desafortunadamente, eso pues no, que era una de las cosas que nosotros veíamos de beneficio, pues la verdad no lo vemos. Y en el régimen sancionatorio, pues desafortunadamente yo te puedo decir que yo no veo así ningún cambio positivo que haya tenido de lo que nosotros teníamos antes. Estábamos buscando que existiera realmente las sanciones para las infracciones graves, que seguramente fueran mucho más graves los errores que se cometieran de mala fe, pero creemos que siguió muy parecido al decreto 2885. Yo sí te diría, lo único, si acaso, es el allanamiento que no me cuenta la gradualidad. Pero yo la verdad no veo así grandes beneficios en el decreto ley 920. No, ahí hay un tema en procedimiento abreviado que vía concepto dijeron que el emplazamiento era lo mismo que un requerimiento especial aduanero. Entonces, no, yo la verdad no veo así, digamos, ningún cambio importante favorable en cuanto al régimen sancionatorio. Sí, importante, importante, pues digamos que, bueno, yo digo como que dos cosas no son, bueno, no son tan importantes, pero tampoco las podemos demeritar y es la amonestación, que pues por lo menos es un regañito, pero no me sancionan, y el derecho al error leve, o sea, el derecho al error por una sanción leve, que también podemos decir, ¿qué opinas de eso? Y mira que lo están aplicando, y en algunos casos lo están aplicando, pero desafortunadamente tan pronto empezó a regir esto, no estaba muy claro por las áreas de fiscalización y nosotros tuvimos varios casos en los cuales había requerimiento imponiendo una sanción y nos tocó darle la respuesta, decirle, mire, qué pena con usted la primera sanción leve, por favor, reemplácemela por amonestación. Eso es bueno, sí, y la amonestación, digamos, tenía un caso la semana pasada de dos no presencia, porque con este tráfico de Bogotá es imposible ir a todos los aforos, dos auxiliares de aduana que no pudieron llegar, pues esa amonestación en otras ocasiones sería una sanción de no me acuerdo cuántas VTs eran, pero ya ahora esa amonestación, obviamente a la tercera amonestación ya se acaba, es como en el fútbol, bueno, en el fútbol es amarilla y roja, acá son dos amarillas y roja, entonces eso digamos, es favorable, me parece a mí. Exacto, bueno, súper bien. Bueno, yo creo que como para ir cerrando y pasemos a la dinámica que le queremos dar a las personas que nos están siguiendo y que se quedaron hasta el final, es cuéntanos, bueno, ya desde tu punto de vista, como un consejo que le puedas dar a los importadores o a las personas que nos están viendo frente a este régimen, cómo afrontarlo, cómo poderlo entender, porque a veces es como tan complejo, pero, por ejemplo, tú no dices que no eres abogado, pero seguro sabes más que cualquier abogado porque te conoces la norma aduanera al derecho y al revés. Pero como una persona que, por ejemplo, como tú no eres abogado, tienes todo el conocimiento o tienes toda
el testimonio de que no es necesario tampoco ser abogado para entender precisamente esa norma aduanera. Entonces, como esta invitación a los importadores a también a que se vuelvan como más inmersos en la norma y la conozcan un poquito más. Mira, yo tengo un tip y yo creo que yo comencé a aprender de este tema aduanero leyendo los conceptos. Porque claramente los conceptos es porque ahí hay un vacío, ahí hay una tensión, ahí hay algo que hay que aclarar. Y los conceptos de la DIAN, que en algunos casos no podemos estar de acuerdo, los conceptos ayudan, digamos, a que uno se capacite, a que uno aprenda, a que uno diga, ah, es que la discusión aquí estaba si había sanción por uso indebido del sistema informático, que porque hacer una corrección a una declaración anticipada que no tiene levante, como el concepto que salió hace 15 días, que es un dolor de cabeza porque en la operación está afectando muchísimo. Y ya hay varios que están pidiendo la reconsideración. Entonces, un tip es eso, es estar en esos conceptos dan un problema jurídico, dan una tesis. La DIAN ha vuelto a ese esquema que a mí me parece bueno, que plantea el problema, plantea la tesis y desarrolla cuáles son, citan los artículos. Creo que ese es un tip muy importante y muy bueno. Y aquí vas a hacer la cuña a nuestro grupo de normatividad. Síganos en Arca, nosotros les vamos a enviar. Y los conceptos nosotros los enviamos tan pronto los conocemos. Y esos conceptos son importantes de leerlos y entenderlos, archivarlos, porque ahí muchas veces o están el problema, pues la salvación que puede uno llegar a tener, o definitivamente sí, mire, aquí no hay nada que hacer, esa es la posición de la administración. Algunos conceptos, vuelvo y digo, algunos nos gustan, otros no nos gustan, pero no es que no nos gusten porque vayan en contra del administrado, es que no nos gustan porque seguramente no están teniendo algunos puntos en cuenta, muchos conceptos no están teniendo en cuenta la resolución. Entonces, es básicamente, pero yo creo que un tema importante es eso, es estar actualizado con los conceptos, hoy en día hay mucha oferta académica. Estás tú, está AMA, en el ICT tenemos mensualmente unos eventos gratuitos. Participar, la aduana, hay que decirlo, la aduana está haciendo unos encuentros a una empresa muy importantes. El normograma de la DIAN antes era un dolor de cabeza conseguir un régimen de aduanas, un estatuto actualizado. Eso no se logra conseguir. Una anécdota, un día yo estuve en Cali en un caso hace como 6 años y la funcionaria me decía, es que usted cree que acá en la DIAN no hay un estatuto actualizado. Y él decía, no lo hay. Y entra a la página y no está, hoy en día sí. Y es un trabajo de la jurídica que ha hecho un trabajo muy juicioso y hoy en día uno entra, normograma DIAN. Cuando yo estoy dictando clases, les digo a todos, cojan desde el celular, escriban normograma DIAN, decreto ley 920. Ahí está actualizado, están los conceptos, están las concordancias, está todo. Entonces, yo creo que tenemos las herramientas y es simplemente empezar a desarrollar ese tema y cada vez esto se va apasionando uno más por el derecho aduanero. Bueno, dos cosas entonces. Las personas preguntan cómo acceder a tu grupo de WhatsApp de Arca, que es tan importante. Todos los días comparten normativas. Yo no sé tú cómo haces, pero consigues la norma antes que la DIAN. Necesitamos que les des como el acceso. No sé si de pronto ahorita que finalices el live lo cuelgues en las historias de Arca para que pongan ahí el link y la gente pueda ingresar. ¿Cómo lo logramos? Con un equipo que estamos trabajando? Nosotros en Arca hemos tratado esto empecé yo con los conceptos, hoy en día tenemos un equipo, somos 3 personas que estamos pendientes entrando a la página del ministerio, a la página de la DIAN, tenemos Legis, tenemos ICDT, tenemos todas las inscripciones y estamos así, o sea, una de las cosas que nosotros decimos en Arca es, tenemos que ganarle a todo el mundo en enviar los conceptos. Por favor, síganos en Instagram, @Arca Consultoría Empresarial. Nosotros vamos a publicar un link, un código QR, ahí se pueden unir a los grupos o en LinkedIn nosotros también lo ponemos cada rato, enviamos boletines, por ahí pueden accesar, digamos, a los grupos de normatividad y ahí están todos los canales de información, digamos, que nosotros tenemos. Bueno, y el TAP que vamos a tener esta semana, el jueves 13 de febrero. Sí, señora. Bueno, cuéntame por qué presencial. Muchas personas preguntan eso, ¿por qué presencial el curso sabiendo que hoy en día casi todo es virtual? Cuéntanos un poco por qué y está acá en Bogotá, ¿no? Sí, es en Bogotá el 13, pero ahorita les vamos a tener una sorpresa. Y no nos vamos a quedar solo en Bogotá, vamos a tratar de ir a Medellín. Hoy me escribían hoy de Medellín. Vamos a tratar de llegar a Barranquilla, a otras ciudades. ¿Y por qué surge? Te voy a contar una anécdota. Yo estuve en un taller no aduanero en diciembre y logré 2 días desconectarme el celular. Yo quedé pegado al celular. 2 días porque había una metodología que me interesaba.
pero para estar ahí tenía que estar desconectado, tenía que no tener el celular ahí pendiente. Y mira que al no ser un tema aduanero nos dieron mucha información que logró cambiar algunas cosas de mi día a día, que dije, oiga, ¿por qué no hacer ese ejercicio en el tema aduanero? Entonces, es un tema presencial, estamos haciendo unos ejercicios, talleres, es como un entrenamiento, vemos el tema, hacemos un quiz, hacemos una evaluación, vamos a entregar un material importante para que lo tengan y estamos, por eso es presencial, porque queremos que ese día se desconecten y lo que le estamos diciendo a las personas que se inscriben es, ojalá ese día déselo, porque es que todos los días estamos sufriendo con el régimen sancionatorio, absolutamente todos los días. Vaya ya, trátese de desconectar, vamos a dar unos breaks para que vayan y respondan, pero ahí hay una información y es más que, digamos, dar una información porque muchos la conocen, es muchas veces el debate. O sea, cuando tú te sientas y empiezas a sentar y a revisar una sanción, hay varios puntos de vista en el cual uno aprende mucho. Uno me decían que por qué me gustan tanto las clases. Me gustan las clases porque aprendo las preguntas, aprendo y muchas veces uno dice, oiga, eso es lo que buscamos con el TAP y por eso lo queremos hacer presencial, por eso dimos, vengan acá, nos vamos a sentar, es un grupo reducido, vamos en 30 inscritos, vamos a llegar máximo 35, 40 máximos, no podemos hacer, que no les dé pena preguntar, que estén tranquilos, que se sientan como en su casa, que eso es lo que nosotros queremos hacer, mirar a ver cómo nos va con esa metodología para ver qué resultados tenemos. Perfecto, bueno, vamos a hacer de una vez la dinámica para el TAP. Bueno, es importante, pilas pues aquí, las primeras dos personas que sigan a Arca y reposten la última imagen que Arca haya subido, la ponen en sus historias, toman pantallazo y nos mandan prueba. Esas dos primeras personas van a ganarse una entrada a el TAP acá en Bogotá. Cuéntanos un poquito sobre eso. Listo. Usted es la experta en todo este tema de redes sociales. Yo no sé, queremos dar dos cupos. La idea es que nos sigan, la idea es que todos nos sigan. Vamos a regalar dos cupos para que estén acá en el TAP. Es este jueves, vuelvo y digo, es presencial, es en Bogotá. Y nada, ya la tarea te la envían a ti, tú nos das los nombres y acá nos veremos el jueves para ver cómo nos va en ese TAP y estaremos transmitiendo por nuestras redes sociales de Arca Consultoría Empresarial cómo nos fue, vamos a escuchar testimonios y vamos a mirar para ir mejorando esa metodología. Bueno, Bueno, mira, ahí ya nos está siguiendo un poco ¿no? de gente, Manuela, gracias, mira, comenzó a seguirme, comenzó a seguirnos. me encanta, me encanta. Bueno, vean pues, necesito que estén muy pendientes. Bueno, me mandan las pruebas al DM, que ahí ya quedamos en contacto. Ahora voy a mostrarles en estos últimos minutos cómo quedó Cefa Comex. Edwin, estoy súper emocionada, mejor dicho, estoy temblando de la emoción. A ver, corro el micrófono. ¿Todavía me oyen bien? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, señora. les vamos a mostrar. Ustedes ponen cefacomex.com y aquí tenemos la intro. Van a encontrar ya nuestros tres profes expertos aquí. Tenemos a Edwin en el curso de allanamiento y gradualidad. Yo les voy a dar un curso sobre importación legal para emprendedores y William Saavedra, que trabajó 12 años en ProColombia, nos va a dar dos cursos súper importantes en cómo exportar servicios y desde la parte también tributaria para estar exentos de IVA y todo esto, y cómo ser comercializadora internacional. Entonces, ustedes bajan un poquito aquí, van a encontrar los cuatro cursos. Aquí van a estar. Le dan clic a, vamos a poner el tuyo. El de Edwin, compra el de Edwin. Vamos a ver aquí. Empezar el aprendizaje. Listo. Y ahí les cargan los videos, son videos todos pregrabados. Este curso tiene un valor de 90,000 pesos. Las primeras 50 personas que nos siguieron en Cefacomex cuando lanzamos la primera vez van a tener un descuento especial, pero las primeras 10 personas que también hagan este mismo ejercicio, pero en Cefacomex, que reposten la última publicación que tenemos en Cefacomex, también les vamos a dar un descuento súper, súper especial para que ingresen al curso, a los cursos de Cefacomex, para que tengan el acceso a cualquiera de ellos. Ustedes van aquí en la barra de progreso, cada que terminen de ver un video,
aquí les va a aparecer como visto, como visto, como visto, y al final del curso les va a aparecer el certificado para que lo puedan descargar y los tengan ahí para que puedan certificar todo el conocimiento que ustedes adquirieron aquí. Entonces, bienvenidísimos a Cefacomex, la plataforma ya está habilitada. ¿Cómo hacen para enviarme los pantallazos por el DM? O sea, me escriben un mensaje directo aquí a Instagram y las primeras 10 personas que hayan hecho esto, les vamos a dar este descuento. Las primeras 50 personas que nos siguieron hace 3 semanas, también les voy a escribir para que por favor estén muy atentos. Bueno, mejor dicho, estoy súper emocionada, esto ya es un hecho. Edwin, mil gracias por hacer parte de Cefacomex. Para nosotros es un gran honor poder contar contigo. Cada mes vamos a tener un nuevo curso o varios nuevos cursos. Ahorita en febrero vamos a grabar con 3 diferentes docentes o mentores. Vamos a tener a Juan Diego Cano, vamos a tener a Silvia Paula, vamos a tener a el CEO de Fincargo y cada mes vamos a ir teniendo más y más mentores súper expertos para ustedes. Vamos a tener a Adriana Grillo, mejor dicho, son increíbles, o sea, de verdad ustedes no van a alcanzar a imaginar lo que tenemos preparado todo este año para ustedes en cursos, en formación, para que ustedes cada día se capaciten más, para que cada día estén más actualizados en los temas muy puntuales. Esto es una educación flexible donde ustedes van a poder acceder a la hora que quieran. Esto es por tiempo indefinido, van a poder acceder siempre que quieran. Claro que, obviamente, si ustedes ahí están simplemente los canales para que accedan. Es súper fácil comprar el curso, simplemente ingresan ahí y les aparecen los datos, obviamente les llega su respectiva factura electrónica, todo va a quedar súper legal y su certificado va a llegarles inmediatamente terminen el curso. Listo, entonces, Edwin, no sé, algo que quieras decirnos para ir finalizando. No, Manuel, agradecerte a ti, a todos los que nos acompañaron en este live, a todos los que nos están siguiendo. Por favor, síganos más para poder llegar un poquitico allá a los 15,000. ¿Cuántos tienes, Manuela? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿15,000? Sí, 15.000. Síganos, por favor. Y de verdad, muchas gracias, Manuela, por la invitación. Muchas gracias por hacer parte, por invitarnos a ser parte de Cefacomex y a este live que por fin pudimos cuadrar la agenda. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. No, yo feliz de por fin tenerte aquí. Todos los cursos de Cefacomex ya están habilitados en este momento. Pueden ingresar, pueden verlos desde ya, pueden comprarlos desde ya. Van a tener acceso de por vida al curso que ustedes hayan comprado. Muy importante, cualquier duda que tengan, por favor, a las redes de Cefacomex, LinkedIn, YouTube. Bueno, YouTube todavía no lo tenemos listo, pero ya tenemos el Instagram, ya tenemos el LinkedIn, ya tenemos el TikTok, sobre todo para las nuevas generaciones. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esperamos también el TAP que lo hagas en otras ciudades. Cuando tú lo vayas a hacer, por favor, me avisas, yo lo publico. Y inclusive este TAP, si todavía te quedan algunos cupos, el link lo dejé aquí en mi perfil, en mis historias, vayan a revisar porque ahí les coloqué el link para que accedan a ellos. De verdad quedan muy poquitos cupos, entonces por favor aprovechen esta súper oportunidad de aprender de manera práctica y de que podamos compartir estos espacios tan importantes de aprendizaje. Listo. Listo. Manuela, muchas gracias. Muchas, muchas gracias y gracias a todos. Muchas gracias a todos, me encanta que estén aquí, gracias por tanto apoyo, gracias por tanto, de verdad, les agradezco un montón todo lo que han hecho por nosotros, por haber hecho grande a Cefacomex desde ya. Y bueno, nos vemos el próximo martes en un próximo podcast live. Un abracito a todos.